Bienvenidos a Desencriptando Símbolos. Hoy hablaremos de la primera gran noble verdad del budismo. El fundamento más importante, más precioso, más ilumínico que nos brinda Siddhartha Gautama en su camino hacia la iluminación. E incluso el más difícil de todos, Dukkha, la verdad del sufrimiento. Una vez Siddhartha Gautama, debajo del árbol Bondi, ha logrado el grado de iluminación, se cuestiona a sí mismo si puede conseguir dentro del haber del lenguaje forma alguna de poder exponer al mundo y sus complejidades la belleza y la simplicidad maravillosa de su discurso, de su iluminación. Como hemos abordado anteriormente, en Oriente las cosas pueden ser y no ser. Así, la enseñanza de Buda es tan sencilla, tan humilde y tan suave como las gotas del rocío, que es terriblemente compleja de explicar. E incluso, entre más meditas en esa verdad, más compleja se vuelve. Ante esa fricción, Buda, como ser iluminado, entiende que la mejor forma de poder exponer ante el mundo toda la maravillosidad de esta experiencia ilumínica es presentándola en frases contundentes, directas, que respeten la idea virginal que lo llevó a grado de iluminación. Así las cosas, tenemos que la primera noble verdad del budismo se suscribe en un aforismo supremamente sencillo y a la vez supremamente complejo. La oración, que en sánscrito es dukkha, significa hay sufrimiento. Reitero, la oración, que en sánscrito afirma dukkha, significa hay sufrimiento. He aquí algo importante. Buda no entiende el sufrimiento como pecado ni como dogma. Buda
no empieza afirmando una creencia, sino una contemplación. Observemos la expresión con cuidado. Dice, hay sufrimiento. Esa expresión, que en sánscrito también se entiende como hay malestar, implica soterráneamente todas las formas de dolor que tienen los seres sensibles. El dolor físico, el dolor emocional, la insatisfacción, la frustración, la angustia, las sensaciones de toda clase o toda índole que generan una perturbación de la conciencia. Así las cosas, dukkha puede existir aún donde hay placer, donde hay momentos buenos, donde hay algo emocionalmente estable inclusive. Porque la vida misma es dukkha. Porque vivir en un mundo de impermanencia es dukkha. En ese orden de ideas, vale la pena entender de que el budismo no comprende el sufrimiento como algo aislante de la experiencia, sino como un integrador. Hace parte de vivir y es la vida misma el acto de sufrir. El dolor es inherente a ella. Sentimos dolor desde el momento en que llegamos al mundo, en el que nuestra madre tiene dolor al momento de parir. Sentimos dolor y por eso lloramos como primer acto de dolor, y sentiremos dolor hasta el último día de nuestra vida sobre la faz de la tierra. A priori, una enseñanza así aparenta ser absolutamente demoledora en Occidente. Nosotros que estamos tan acostumbrados a que la lógica es determinística, donde las cosas son y no son, donde lo blanco es blanco y lo negro es negro, donde Aristóteles permeó tan profundamente la mente de los individuos y que ha sido muy útil para la ciencia y el derecho y la construcción de las sociedades convencionales. Pero llega un momento en donde la lógica no puede explicar ciertos fenómenos, como la tristeza de la pérdida o una profunda sensación permanente de insatisfacción personal. Esa clase de cosas, esa clase de sensaciones tan aborrecible y maravillosamente humanas, los discursos convencionales de Occidente no los logran comprender. Y ante esas sensibilidades emerge esta experiencia y esta práctica entendida como la preservación de la quietud y el sosiego aún dentro de escenarios de dolor y sufrimiento. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso factible? Meditemos un momento, reitero, en la expresión. Hay sufrimiento. Buda afirma de que el sufrimiento existe, es y está, ha sido y será. Hay sufrimiento. Hay sufrimiento. Nótese que Buda no dice cuánto yo sufro, cuánto sufre mi compañero o cuánto sufren las personas. Buda presenta el sufrimiento como un estado transitorio y al tiempo permanente. Pero es permanente en el sentido en que el sufrimiento no ha sido entendido, no ha sido contemplado. Eso genera la permanencia del sufrimiento.
Sin embargo, en la medida en que el sufrimiento es contemplado en toda su maravillosidad, en sus dimensiones, indistintamente de cuán complejas puedan llegar a ser, pero es entendido, deja de serlo y se diluye en el olvido. Así las cosas, Buda no presenta el sufrimiento como una posesión. Y ese principio es verdaderamente precioso. Cuando uno entiende, reitero esta verdad, comprende lo complejo de su aplicabilidad diaria o cotidiana. Sales a la calle y encuentras que todas las personas que te rodean están absurdamente sufriendo en modo automático, incluyéndome claramente. Y ves que todo el mundo sufre, ricos y pobres, buenos y malos. Lo que no se hermana a lo largo de la faz de la tierra entre el ser más poderoso y el más nimio, entre el más incidente y el más olvidado, es que todos están sufriendo y que la mayoría sufre en automático, sufre como condición humana, sufre sin cuestionamientos, sufre creyendo que su dolor es mucho más complejo, más importante, más grandilocuente que el dolor del vecino. Y ese ruido impide una contemplación preciosa de la realidad en la medida en que ves que al fin y al cabo todos sufren de la misma forma. Todos están presos, todos estamos presos en las garras de Dukkha. Ahora, si he de contemplarse a Dukkha como garra, a Dukkha como insatisfacción permanente, incapaz de soslayarse, incapaz de superarse, entonces estaremos condenados. Esa es posiblemente la diferencia sustancial entre el budismo como doctrina y como filosofía espiritual de otra clase de filosofías occidentales que abordan el sufrimiento como eje temático, como lo es el estoicismo, o el vitalismo, o el nihilismo. Porque en el asunto budista, la experiencia de Dukkha va más allá del somero acto de aceptar la existencia del sufrimiento per se, de encontrar las cosas buenas de la vida de manera forzosa, o de aceptar la realidad y el dolor e inclusive sentir satisfacción por decir cuánto he aguantado el día de hoy. En realidad, esa clase de cosas, esa clase de existencialismos, si se quiere, no son suficientemente integrales en una connotación profunda para dilucidar la experiencia del sufrimiento humano. En cambio, el malestar que afirma el budismo presenta la experiencia como un hábitus, y este hábitus radica en una existencia permanente. Hay sufrimiento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay sufrimiento. Así las cosas, la contemplación de la verdad implica una reiteración permanente, que es, reitero, donde está la práctica budista, que es dificilísima, porque requiere de estar, valga la redundancia, permanentemente observando que el sufrimiento que estoy experimentando merece y debe ser entendido, que no está ahí por sí mismo, sino que está por una causal
que debe ser entendido, que debe ser meditado y contemplado para poder ser trascendido al olvido. No se trata de combatir el sufrimiento, no se trata de enfrentarse contra él, simple y llanamente observar el malestar, desde el punto de vista físico hasta el punto de vista emocional, desde las culpas que nos atormentan por los errores del pasado o del presente, hasta aquellas decisiones que hemos tomado y que afectan lamentablemente a otros, por más de que nos sintamos satisfechos con ellas, porque también generan dolor en los demás. Al ser la vida dolor, hay una permanencia del dolor en todo, pero ese dolor no es personal, no es una posesión. Entonces aquí está la belleza de la enseñanza, y es no cuánto yo sufro, no cuánto yo sufro porque no he comido hoy, no cuánto yo sufro porque no he conseguido lo que he querido conseguir, no cuánto yo sufro porque los demás les va mejor que a mí, no cuánto yo sufro por esto, por aquello, y el ruido atormenta una y otra y otra y otra vez la conciencia en automático, sino es, hay sufrimiento. Ya. Hey, para un momento, descansa y observa que hay sufrimiento. Está ahí, como un recordatorio de que estás vivo. Hay sufrimiento. Cada que llega un pensamiento de esta índole, por más nimio, por más incipiente que sea, desde que el café no está lo suficientemente caliente, hasta una insatisfacción de gran tamaño a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel, sobre todo, y las más complejas, a nivel individual, a nivel con uno mismo, hay sufrimiento. Hay sufrimiento. No es cuánto yo sufro, no es cuánto sufre la vecina de al lado, no es cuánto sufre el vecino, no es cuánto sufre mi amigo, no es cuánto sufre mi pareja, y no es cuánto sufro yo. Hay sufrimiento. Es un estado que merece ser entendido, un estado transitorio de la realidad. Hay sufrimiento, hay dukkha, existe, está ahí. He advertido la existencia del sufrimiento. He dejado de ver el mundo en su matrix, en su gran ficción. He dejado de observar el mundo en automático y empiezo a ver las cosas como un ser iluminado. Es decir, como el ser que paró un instante dentro de la automatización de la existencia, sea cual sea el fin que se esté ejecutando detrás de ella, y se observa por un momento y dice, wow, hay sufrimiento. Impersonal, eso es algo fundamental, impersonal. Hay sufrimiento, está ahí, merece ser entendido, merece ser contemplado. Cuando paro y descubro que hay sufrimiento, entiendo o me condiciono en la posición de servidumbre ante él. Pero, ojo, no es una servidumbre de tipo subyugante, no, es una servidumbre contemplativa, es decir, voy a suspender lo que estoy haciendo, lo que sea que estoy haciendo, y voy a contemplar por un momento de manera tranquila y sosegada por qué estoy sufriendo. Mejor dicho, porque estoy experimentando en este momento el sufrimiento. En cuanto al sufrimiento no es mío, sino es un estado natural de la vida. Así como hay felicidad, así como hay alegría, así como hay melancolía,
así como hay estados de pereza, hay sufrimiento. Reitero, el budismo por encima de todo es una orientación espiritual de tipo práctica. No hay un Dios, no hay un dogma, no hay una moralidad, no hay un prospecto ideológico basado en una jerarquización disciplinaria, no hay un ejercicio vertical de enseñanzas, no hay una creencia, inclusive no hay una creencia de pensamiento de que esta es la verdad de nada. Lo primero que se le enseña a los monjes budistas en su quehacer, en su camino hacia la iluminación, en el caso del Tíbet, es a cuestionar las enseñanzas del Buda, a cuestionar a Buda, a observar si Buda estaba en lo cierto o no. Y a lo largo de la historia humana, en más de un milenio que lleva milenio y medio que lleva de tiempo la enseñanza budista sobre la faz de la tierra, no han existido monjes que hayan podido contradecir la enseñanza de Buda, sino que siempre es una complementación a la enseñanza de Buda, a la enseñanza de Siddhartha Gautama. Así las cosas, reitero, la primera noble verdad parte de tener una afirmación constante, como la lucidez de conciencia permanente de observar la vida como esencialmente es un sufrir, y que en ella hay permanentemente sufrimiento, y que ese sufrimiento merece ser entendido, merece ser observado. Purushaya vidmahe mahadevaya dhimahi tanno rudra prachodayat. Om tat purushaya vidmahe mahadevaya dhimahi tanno rudra prachodayat. Om tat purushaya vidmahe mahadevaya dhimahi तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि 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 तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। Esencialmente el budismo maneja tres grandes formas, o tres grandes categorías, mejor, de sufrimiento a nivel conceptual. Evidentemente aquí estamos abordando desde el budismo Theravada, que es el budismo, si se quiere, bueno, la ramificación del budismo más clásica.
Es cierto también de que hay otras clases de ramificaciones budistas que tienden a una contemplación, si se quiere, más ritualística. Pero ese no es ni mucho menos ni mi orientación personal, ni la que es en su mayoría la que cohabita los aspectos de la vida cotidiana del budista o del monje budista. Se entienden tres grandes formas de sufrimiento. Entonces, la primera categoría en sánscrito se llama dukkha dukkha, que es el sufrimiento evidente, es decir, el dolor presente, la enfermedad, la pérdida, el rechazo, el abandono, lo que es incidente a nivel sensible, lo que está ahí. La segunda grande categoría del sufrimiento es el viparaminana dukkha, que representa el sufrimiento ante la condición cambiante de la realidad. Es decir, que el sufrimiento va más allá no más de lo sensible, sino que también emerge de aquello cuando ves que todo está en un permanente cambio, que lo que amamos cambia, que los seres humanos cambian, que lo que nos sostiene se transforma, que lo que hoy colma mañana duele y que lo que mañana lo que hoy duele puede ser que mañana colme. Esa impermanencia de las cosas genera un permanente malestar. Y hay una tercera forma de sufrimiento que es más sutil, más sofisticada, que es en sánscrito el Sankara Dukkha, que representa la incomodidad de existir condicionadamente, es decir, el somero acto de existir como seres humanos dentro de esta realidad, dentro de este cuerpo, dentro de esta experiencia, genera una tensión, y sobre todo esa tensión pasa con lo que se quiere controlar y lo que no se puede controlar, y eso genera un cansancio en la medida en que queremos sostener esa identidad, ¿no? Esa sensación de control y la ficción que hay detrás de ella, y sobre todo su incapacidad de conseguirlo. Esto es realmente interesante porque en realidad el Sankara Dukkha es la forma de sufrimiento, eh, si se quiere, más compleja de aceptar, pero al fin y al cabo una de las, por no decir para mí la más incidente, es el aceptar permanentemente que no tenemos control sobre nada. Sobre nada. O sea, el control real, el poder que tenemos es muy nimio en relación a toda la convergencia de fuerzas a nuestro alrededor que compiten y que de alguna u otra manera permean la experiencia del individuo. Y eso genera malestar. Sin embargo, hay algo que es importante entender. Es que, si bien es cierto, Buda entiende la vida como dolor y la vida como sufrimiento, no la entiende solo como ello. Eso es clave para poder diferenciarse, reitero, de las orientaciones occidentales donde intenta también entenderse y dilucidarse el eje temático del sufrimiento, y es que Buda no era pesimista. Es decir, Buda no condena al ser humano en su iluminación a un estado de impermanente dolor, a un estado a un totalitarismo del sufrimiento, pongámoslo así. El hecho de nombrar dukkha no es hundirse en él, sino es dejar de huir de él, que es lo más complejo de la práctica. Así las cosas, esta primera gran noble verdad no es una condena, sino un acto de honestidad profundamente consciente y amoroso con uno mismo. Y es dejar de escapar del sufrimiento, encontrar el coraje y la fuerza para poder enfrentarse
de manera contemplativa con él. Así, dukkha se convierte en un acto liberador. Primero porque nos saca de la culpa, de que hay algo mal, y que ese algo que está mal conmigo no se traduce en una utilidad práctica, no es resoluble. Nos saca también del autoengaño de pensar que el sufrimiento es culpa de los demás y entonces le echamos la culpa a todo el mundo de nuestros errores y de nuestras cosas. Y tercero, porque nos permite dejar de exigirle a la vida y al mundo como si nos debiera algo. Dejar de pedirle algo cuando en realidad no, la vida y el mundo no te lo pueden dar. Así las cosas, no se trata de aguantar la vida, de sobrellevarla de manera paliativa, sino de comprenderla, y en la medida en que se comprende, se alivia, se sana, se sosiega y se olvida. ¿Cómo entonces entiende la práctica budista esta afirmación? Una vez se ha llegado a la iluminación, a la identificación del sufrimiento en cualquiera de sus facetas, desde el somero acto de que me amanecí hoy iracundo y todo me molesta, hasta el acto más nimio, desde el acto más nimio hasta el acto más complejo, desde el acto más complejo hasta el acto más cotidiano, cualquiera sea que sea el malestar, Buda invita a meditar en él. Dice, el sufrimiento merece ser entendido. Merece ser entendido. Es decir, deja por un momento, para por un momento de sentirlo y obsérvalo. Medita en él. Observa cómo existe la insatisfacción. Observa cómo el malestar está ahí. Sácalo un momento de tu ser, de tu cuerpo, y exponlo delante de tus ojos. Nómbralo con suavidad. Afirma su existencia. Es dukkha. Es dukkha, hay dukkha. Está ahí. Ver cómo surge, ver cómo cambia. Observa de manera honesta su presencia. Y en la medida en que lo observes, pregúntate, ¿estoy entendiendo el sufrimiento? El sufrimiento que estoy experimentando, sea cual sea, desde lo más pequeño, y ahí es donde empieza la práctica, desde lo más pequeño de la vida, desde lo más insignificante de la vida, hasta lo más complejo, merece ser entendido, merece ser contemplado. Obsérvalo tal cual y como es, por más atosigante, por más devorador, por más brutal que sea ese pensamiento, por más desopilante y por más derrumbante que pueda llegar a ser. Obsérvalo, medita en él, date el momento para observarlo y pregúntate, ¿estoy entendiendo el sufrimiento? En la medida en que observas eso, vas dilucidando que ese monstruo devorador de la conciencia no es tan grande como aparenta, que ese fenómeno no es tan incidente,
no es tan importante, no es esencial, no te cambia la vida. Esa es la belleza del budismo, la forma liberadora. Y cuando el sufrimiento ha terminado de ser entendido, cuando se reduce a simples y llanas proporciones nimias, transita al olvido. Y el monstruo gigantesco y devorador era solamente un gran fantasma. Era algo insignificante. Nunca estuvo ahí. Era tan grande, era tan abrumador, tan insolente y tan poderoso como creíste que era. Siempre estuvo en tu cabeza. Esa es la primera noble verdad de Buda. No necesitamos caer en nada para observar el sufrimiento. Ni en un Dios, ni no. Basta con estar vivos y basta con mirar con atención. Esta bella forma de ver la vida hace que en el budismo la discusión teísta es insignificante, porque dejamos de ver a Dios, si sea que creamos o no en Él, como responsable directo de lo que sentimos y de lo que sufrimos. La primera noble verdad no está sola. Es el inicio del sendero, el inicio del viaje. Donde hay comprensión, hay posibilidad de liberación. El Buda no se detuvo nomás en la apreciación silente y contemplativa del sufrimiento. Tampoco se enfrentó a él, porque simplemente es inútil, ni pasó por encima de él. Aprendió a observarlo. En la medida en que se observó el sufrimiento, Buda comprende que dukkha tiene unos orígenes, unas causas, y que esas causas también merecen ser entendidas. Pero sobre las causas del budismo, sobre el origen del sufrimiento, sobre el malestar permanente y sobre las formas de liberarse de él, hablaremos en los siguientes podcasts. Por hoy, una invitación realmente preciosa, realmente ilumínica, para todo aquel que quiera practicar el sendero hacia la iluminación budista, y es: piensa siempre en la verdad del sufrimiento. Aún por más que los monjes tibetanos lleven años y años de práctica y conozcan, si se quiera, muchas formas y muchas doctrinas y ritualidades, etcétera, para el ejercicio de la meditación, o como se quiera llamar, a la práctica ritual del budismo, esencialmente, y en eso quiero ser claro, siempre se regresa al origen de la verdad budista, y es: hay sufrimiento. Aquel monje que ha olvidado ello, por más que ha estado centrado, si se quiere, en la profundización de los pensamientos, o en lo que otros budas a lo largo del tiempo han complementado a la filosofía budista, tiende a ser invitado por sus coetáneos y coterráneos a regresar de nuevo a esa experiencia primitiva. Porque, reitero, no se puede entender el budismo
si no se entiende la noble verdad del sufrimiento, que es, valga la redundancia, el eje temático de la verdad de Buda. Con esto terminamos el capítulo de hoy. Si les gustó esta forma más conversacional de podcast, si se quiere más íntima, los invito a que le den like, que se suscriban al canal. Tengo la iniciativa más adelante de empezar a abordar otros temas más humanos, como más allá de las historias de las religiones, como es, si se quiere, historia de las civilizaciones. Pero por hoy quiero cerrar con esta invitación, y es: observemos juntos el hay sufrimiento. Cada vez que hagamos cualquier cosa, cada vez que nos relacionemos con amigos, familiares, personas, observemos cuánto sufren, cuánto sufren en automático, cuánto todo el tiempo todo el mundo está plagado de sufrimiento, todo el mundo está sufriendo de manera permanentemente sin escapar de esa realidad. Cuánto sufren porque las cosas no pasan como ellos quieren, y cómo eso les genera malestar, y cómo eso les genera fastidio, y cómo eso les genera una sensación permanentemente de insatisfacción, ¿no? Y cuánto podemos aprender nosotros a sentir compasión por el sufrimiento de los otros y por el sufrimiento de nosotros mismos, porque creo que esa es en general la belleza de Buda, y es sentir compasión por el dolor de los demás en la medida en que observamos nuestro dolor. Esa es la invitación a hoy. Muchas gracias por escucharme.